Kaixo, Egunon, soy Maika Eras, estoy diplomada en cosmética natural y aromaterapia práctica y hoy vamos a hacer un jabón que vamos a partir de este jabón. Este hicimos anteriormente, es un jabón de aceite de oliva, se llama también jabón de Castilla, jabón blanco, jabón de las abuelas, y esto es la base que nos va a servir para hacer muchas cosas. El que vamos a hacer hoy es un jabón de avena, que es muy bueno para cuidar las manos. Estamos con esta pandemia padeciendo mucha gente de manos resecas, irritadas, rojeces. Entonces es muy bueno que empecemos a usar un jabón natural de calidad, con pH neutro, y también que usemos geles, hidrogeles que sean naturales. Os he traído aquí diferentes plantas porque este mismo procedimiento que vamos a hacer hoy para hacer el jabón de avena se puede hacer con aloe vera, con salvia, con lavanda, con limón muy bueno, con caléndula buenísima también, con rosas, con romero. Se puede hacer de muchas cosas. Necesitamos ingredientes: 60 gramos de jabón rallado. Y os enseño el rallador que he usado, es este, que tiene que ser más bien fino, Si es gordo nos podría hacer grumos. Tenemos también aquí harina de avena. Esta harina es ecológica. Es importante que todos los productos que usemos para hacer jabón sean de la mayor calidad, Por eso os digo ecológica, que no tenga químico en su composición, ¿vale? En su producción. Vamos a usar también como exfoliante copos de avena. Vamos a usar también almendra, aceite de almendras, que es muy hidratante, da elasticidad a la piel y tersura. Es muy bueno este jabón, ya veréis. Empezamos. Vamos a poner el agua al baño María. He puesto agua en el cacillo, ponemos encima esta jarra que aguanta el calor. Y vamos a empezar poniendo el jabón. Bueno, y tenemos 45 mililitros de agua, necesitamos, Entonces he echado aquí el jabón molido, le echamos el agua, batimos, mezclamos el agua con el jabón, le añadimos también la harina de avena. Le echamos también lo que viene a ser una cucharadita, yo lo voy a echar a ojo, como si fuera una cucharadita de aceite de almendras. Es muy importante que este aceite también sea de primera presión en frío y que sea sin química. Lo dejamos aquí un poquito que se entibie. Podéis usar muchos moldes. Estos de silicona son muy buenos porque no hace falta engrasarlos. Hay de muchas formas, colores, tamaños. Bueno, esto, como veis, ya va tomando la consistencia como para moldar, para ponerlo en el molde. Le voy a añadir unos aceites esenciales. Para las manos, un aceite muy bueno es el limón. Le vamos a añadir 20 gotas. Le vamos a poner también azahar, que es un aroma muy agradable y es para la piel seca, nos sirve el azahar. Y le vamos a poner un fijador, es para que mantenga más tiempo para fijar los aromas. Siempre en aromaterapia se usa y en perfumería natural se usan fijadores naturales, lógicamente. Hoy tenemos pachuli. Los fijadores se usan en muy poca cantidad, son suficientes. Mezclamos todo bien. Ya los aceites esenciales es muy importante que los añadáis a último momento. ¿Por qué? Porque si no se evaporarían con el calor, Ahora esto lo hemos mantenido muy suave, tibio, es una mezcla que está tibia ahora mismo. Mirad, vamos a echar un poquito de copos de avena en la base del jabón para que sea exfoliante. Vamos a hacer uno con exfoliante y otro sin exfoliante.
El Decon es este. Y esto en unas horas, ya cuando tocamos y vemos que se ha endurecido, ya se puede sacar y se puede usar, ¿eh? Para medir el pH se utilizan estas tiras. Yo tengo aquí dos modelos, el rollo y la tira, ¿eh? Las tiras de pH son de papel tornasolado, es un papel especial que reacciona con los ácidos y con los alcalinos. Lo que hemos hecho con el jabón es mezclar un ácido graso, que es el aceite de oliva, y un alcalí, que es la sosa cáustica. Entonces, el equilibrio de esto es lo que nos da un pH neutro, que es acorde con el pH de nuestra piel, ¿eh? Por eso no nos irrita y nos va muy bien. Dejamos la tira ahí, un poquito, y lo contrastamos con los colores de aquí. Tarda un poquito en reaccionar, pero ya se ve que está volviéndose verdoso, ¿eh? En realidad el pH el neutro va de 5,5 a 7, es un buen pH, ¿eh? Y este está en esa gama. No sé si lo apreciáis ahí. Y bueno, ahora os voy a enseñar cómo queda el jabón una vez desmoldado. Este sería el que le hemos echado copos de avena como exfoliante y este sin. Esto es un jabón de una calidad superior. Solo os invito a que lo hagáis, ya habéis visto lo sencillo que es hacerlo en casa, y si tenéis alguna duda podéis poneros en contacto conmigo en la página que se os dará por aquí. Una cosa. Si queréis un libro que tenga recetas basadas en este jabón blanco, os recomiendo este, Elaboración de jabones artesanales. La autora es Paola Romanelli y la editorial Drac. Hasta la próxima.